Ok, creo que ya se encuentra grabando, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con usted para compartir un poco acerca de los aspectos que hasta este momento estamos viendo sobre la historia del cristianismo, hermanos. En este momento me encuentro grabando para usted esta, esta clase o este tiempo en el que vamos a estar estudiando. Eh, pero antes de pasar a... Ahora quiero precisamente grabo para que usted vea un poco el escrito, así para usted va leyendo en lo que sigue mi voz y creo que de esa manera se puede retener un poco más la información. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor nos dirija en ese tiempo, hermanos, que espero y en el Señor le sea de su agrado y podamos encontrar juntos edificación, valor y tomar ejemplo de lo que vamos a aprender esta tarde si el Señor así lo quiere. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco, Señor, por este momento que nos permite, Señor, y que permitirá, Señor, que mis hermanos vean esto. Señor, que desde este momento, Padre, este estudio pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor, que lo van a ver. Que también podamos, Señor, tomar ejemplo, Señor, de lo que vamos a escuchar, Señor, y aprender, Señor, estos datos que son importantes, Señor, que no porque hayan pasado hace mucho tiempo, no, que no les tomemos importancia, que no tomemos la actitud, Señor, de que no nos importa, Padre. Ayúdenos, Padre, a interesarnos en la historia, pues encontramos, Señor, muchas bases para vivir el presente, Señor, en base a la historia. Tomar ejemplo de lo bueno y escabullirnos de lo malo, Padre. Bendiga, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a compartir mi pantalla. Usted me va a ver más pequeñito a mí, pero igual creo que lo que importa aquí es la información, no tanto su servidor. Veamos que aquí. Bueno, hasta este momento, hermanos, ya conocemos o ya hemos escuchado lo que fue, no hay a dónde acomodarme aquí, lo que fue de Policarpo, el martirio de Policarpo. Permítame un momento, acomodarme. Ya dimos algunos repasos la semana pasada de lo que fue su martirio. Y vamos a recordar ahora, hermanos, que si usted no escuchó lo de Policarpo, le sugiero que busque el jueves de la semana pasada para que usted se ponga al día con lo que llevamos hasta este momento. Yo trato un poco de entrelazar los acontecimientos. No es del todo posible, pero trato de hacer lo que se pueda para llevar una secuencia. Pero bueno, iba a tratar de enfatizar personajes, como ya vimos de Policarpo y otros que vamos a ver más adelante, tanto personajes positivos como los negativos también. Vamos a hablar acerca de Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. Pero esto ya es parte de lo que se vio la semana pasada y la vamos a ver a manera de repaso. Recordamos que la cuestión del martirio de Policarpo desató uno de los temas que más intrigaban a la iglesia en aquella época, y era la cuestión de que si era lícito para un hombre el, el, el desear y el proponerse a sí mismo el ser martirizado. Era uno de los temas que más intrigaban a la iglesia. ¿Era lícito para un hombre entregarse a sí mismo para ser martirizado? ¿Y esto a qué se debió? Recordamos que en aquí tenemos los registros con los que estamos sacando esta información. Recordamos que se llamaban las actas de los mártires, que eran noticias, relatos acerca del proceso, del cómo se llevaban a cabo el proceso legal para los martirios. Y en una de las actas se menciona a un personaje llamado Quinto. Y es debido a ese tipo de personajes por lo cual se tuvo esa duda de si era lícito que una persona por su propia voluntad pidiera el martirio. En las actas de los mártires se menciona un personaje llamado Quinto, quien por su propia voluntad
quiso ser martirizado, pero al encontrarse ya frente a las fieras, este personaje se acobardó de su fe. Muy probablemente se echó para atrás y negó a Cristo en ese momento con tal de que lo sacaran ahí de las fieras. Por lo cual se decía que los martirios solamente eran válidos para cuando tenían lugar por la voluntad de Dios y no por la decisión propia del mártir. Esto debido al ejemplo de Policarpo, porque ya recordemos un poco de las semanas pasadas, Policarpo al principio, a petición también de su iglesia, él al enterarse de que lo estaban persiguiendo, que lo estaban buscando para enjuiciarlo, primero influenciado por su iglesia, se escondió en una finca cercana. Ya después de que los perseguidores iban a dar con él, huye a otra finca, pero después se entera de que uno de los que se había quedado atrás, al ser torturado, reconfiesa y le dice a los perseguidores dónde se iba a esconder Policarpo. Entonces Policarpo, al enterarse de que ya sabían hacia dónde se dirigía, pues cayó en la convicción de que el martirio era la voluntad de Dios y entonces dejó de huir y esperó a sus perseguidores. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de lo que era un martirio por la voluntad de Dios y no fue por la decisión propia de Policarpo en este sentido. Esto era una razón insistente en las actas de los mártires, el que las personas dejaran que fuera Dios mismo quien escogiera a sus mártires, porque se estaba viendo que había personas que sin haber sido acusadas por otro lado, ellas mismas iban y pedían ser martirizadas. Recordemos, por ley del emperador Trajano, él dijo que no se gastaran recursos y que no se hicieran esfuerzos en perseguir a los cristianos, más bien que fueran perseguidos solamente si una persona, por decir de influencia, los acusara directamente ante las autoridades. No se perseguía al cristianismo en general, se perseguía a individuos que practicaban la fe cristiana, que fueron acusados directamente por otra persona. Entonces, ¿qué sabe? Entonces, se pensaba, y una razón insistente en las actas era que dejaran que Dios mismo escogiera a sus mártires y pues si era la voluntad de Dios que a alguien lo acusaran y fuera llevado ante los tribunales y fuera martirizado, era porque así Dios lo quiso, no porque a algunos se haya sentido esa racha de valor y sin ser acusado le diga a las autoridades, ¿sabes qué? Yo quiero que me martiricen a mí también. No, en las actas de los mártires se insiste y que no sean así las cosas. A esas personas que se lanzaban a pedir el martirio por sí mismas eran llamados espontáneos. Y estas personas espontáneas se caracterizaban por ser personas de mente muy desequilibrada que no tenían la firmeza de resistir las pruebas que venían sobre ellos y que por tanto muchas veces cuando estas personas se encontraban frente a la muerte, frente a las fieras, frente a la hoguera o frente a los diferentes tipos de tortura que se practicaban, al encontrarse en la cumbre de ese momento, se acobardaban y renunciaban a su fe para salvarse, como en el caso de Quinto que mencionamos hace un momento. Aunque esto no se presenta, aunque esto no se presentaba en algunos casos especiales. O sea, la gran mayoría de los espontáneos se acobardaban o morían acobardados. No morían con esa firmeza con la que hemos visto en los ejemplos de Policarpo, de Germánico, etcétera, de Ignacio de Antioquía, entre otros. Ahora, no todos se acobardaban, no todos renunciaban en el momento cumbre. Había otros martirios espontáneos que fueron de renombre, que fueron muy valorados por la iglesia, y uno de ellos es mencionado por
un escritor llamado Justino, que lo conocemos como Justino Mártir. En su libro Apología, narra un suceso de dos hombres que entraron a un tribunal para defender a un amigo de ellos, a un amigo suyo, que había sido acusado. Y en consecuencia, como usted se imaginará, los tres terminan muriendo por su fe. Dos espontáneos terminan muriendo junto a un acusado. Ese acto de valentía, de querer, de proteger a su amigo, obviamente no podían hacer frente dos personas frente a las autoridades romanas. Estas personas terminan muriendo juntas, estos tres, dos de manera espontánea y uno acusado. Ahora vamos a ver la persecución por parte del emperador Marco Aurelio. Este emperador es el último de los emperadores que contribuyeron a la persecución local de los cristianos. ¿Por qué local? Porque todavía hasta el tiempo de Marco Aurelio no se había hecho un movimiento universal, o sea, mundial, para exterminar el cristianismo. Hasta ese momento, en el segundo siglo de la iglesia, el cristianismo era perseguido no solamente de manera local. O sea, podía haber partes del Imperio Romano en el que se perseguía el cristianismo, en donde se practicaban martillos, y podía haber partes que en otras ciudades que no. O si en una ciudad donde no se practicaba el martillo en ese momento estaba viendo, puede que en otra no. O sea, era local todo ese movimiento. No era un ataque de todo el imperio contra los cristianos, no. Y recordemos que no se mataba a los cristianos solamente por su fe. Se les martirizaba, se les juzgaba, se les mataba, más bien por su obstinación al no querer adorar al emperador. Y esa obstinación los romanos la veían como un peligro y no querían, se les mataba. Eso fue la orden que Trajano le dio a Plinio, que, que se les matara por esa insubordinación a las normas del imperio. No tanto por su fe, porque Plinio el joven se dio cuenta de que la fe cristiana era más bien inofensiva. Bueno, esto vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Entonces, Marco Aurelio fue uno de los emperadores que contribuyeron, bueno, el último de los emperadores que contribuyeron a la persecución local de los cristianos. Del año 96 al año 180 fue un periodo exitoso, por decir así, para el Imperio Romano. Esa etapa fue encabezada por los 5 buenos emperadores que alguna vez fueron diligentes, que de alguna manera fueron diligentes en su manera de manejar al Imperio Romano y que por tanto tuvieron éxito para enfrentar los problemas externos e internos del Imperio Romano. Esos emperadores esta lista fue encabezada por los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Recordemos que, bueno, estos son 5 de los mejorcitos para el Imperio Romano, no para el cristianismo, sino para el imperio, que hicieron surgir el imperio y fortalecerlo, porque recordemos que también hubo emperadores pésimos como Nerón, etcétera. Emperadores que estaban solamente hambrientos de poder y vanagloriosos, que explotaban al imperio solamente para sí mismos. Recordemos, Nerón incendió una ciudad solamente para construirla mejor para él mismo. O sea, eran emperadores pésimos. De los años 97 al 117, el imperio estuvo bajo Trajano. Trajano, ya lo mencionamos, fue quien desarrolló la norma de persecución imperial al cristianismo. En el año 112, el gobernador romano de la provincia de Bitinia, en Asia Menor, no sé por qué aquí le puse menos, en Asia Menor, llamado Plinio, que le decían Plinio el joven, escribió a Trajano la descripción de cómo él estaba manejando esta extraña superstición llamada cristianismo que se estaba llevando a sus tierras. Plinio descubrió, por medio de la tortura,
él se dio cuenta de que este movimiento, de que esta superstición era inofensiva, era un movimiento totalmente inofensivo y que tenía que ver principalmente con la adoración a Jesucristo como Dios y la decisión voluntaria de vivir de una manera noble de sus congregantes. Eran inofensivos. El método de Plinio, perdón, el método de Plinio consistió, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. El método de Plinio consistió en demandar que los cristianos negaran a Cristo y dejaran la secta. Y si ellos se rehusaban a hacer eso, eran ejecutados por obstinación. Al contrario, si consentían a las demandas y renunciaban a su fe y maldecían a Cristo y le ofrecían incienso al emperador, eran liberados sin castigo alguno. Trajano, en respuesta a Plinio, alabó la astucia de Plinio al darse cuenta de estas cosas, pero le dijo que no se hicieran esfuerzos por perseguir el cristianismo, pero que si hombres solventes, es decir, hombres de reputación, los acusaban, se debía causar la pena de muerte contra los que se negaban a dejar su fe. Esta norma era relativamente suave a comparación de lo que se venía por delante. Y duró casi un siglo esta norma imperial de persecución al cristianismo. Permiso. La política del emperador Trajano continuó bajo el emperador Adriano de los años 117 al 138. Después continuó bajo el emperador Antonino Pío del año 138 al año 161. Y después, del que vamos a ver ahora, todavía continuó bajo Marco Aurelio, quien estuvo en el poder del año 161 al 180 después de Cristo. Bajo cada uno de estos emperadores, los cristianos eran matados, eran ejecutados, sobre todo bajo el poder de Marco Aurelio. Pero aún así, la persecución solamente era local. Aún no se habían hecho esfuerzos mundiales por exterminar el cristianismo. El año 161, el poder del Imperio Romano fue dado a Marco Aurelio, quien fue adoptado antes por su sucesor, Antonino Pío. Marco Aurelio era hijo adoptivo de Antonino Pío y después Antonino Pío le pasa el poder a Marco Aurelio. Marco Aurelio es perdón, no puedo pronunciar esa palabra. Marco Aurelio se consideraba una de las preclaras luces del ocaso romano. O sea, fue de los mejorcitos entre los peorcitos, por decirlo así. El imperio iba en decadencia y de los emperadores, Marco Aurelio era considerado uno de los mejores, debido a que Marco Aurelio no tenía la personalidad de Nerón, ni tampoco era como Domiciano. No se caracterizaba por ser una persona vanagloriosa ni obsesionada con el poder. En su lugar, fue un hombre de espíritu culto y refinado que dejó tras sí una colección de meditaciones que escribió para su uso personal, las cuales hasta el momento son consideradas unas joyas literarias de aquella época. En estas meditaciones, Marco Aurelio muestra algunos de los ideales en los que él se basó para dirigir el Imperio Romano. Aquí está una de sus meditaciones, y note usted que Marco Aurelio pensaba bien, no era una persona
ignorante, pensaba bien. Y en esta cita yo puedo ver algunos reflejos de lo que dice Proverbios, algunos reflejos de lo que dice Eclesiastés, pero nótelo por usted mismo. Estas eran algunas de las meditaciones de Marco Aurelio. Dice, intenta a cada momento, como romano o como hombre, hacer lo que tienes delante con dignidad perfecta y sencilla, y con bondad, libertad y justicia. Trate de olvidar todo lo demás, y podrás olvidarlo si emprendes cada acción de tu vida como si fuera la última, dejando a un lado toda negligencia y toda resistencia de las pasiones contra los dictados de la razón, y dejando también toda hipocresía y egoísmo y rebeldía contra la suerte que te ha tocado. Meditaciones de Marco Aurelio 2:5. Entonces, bajo una persona que pensaba tan sobriamente, eh, el, los romanos podían esperar con él un periodo de relativa paz. Marco Aurelio, recordemos, no era ningún Nerón ni tampoco era un Domiciano. Y sin embargo, este mismo emperador que se expresaba en términos tan elevados sobre su manera de ser gobernante y de la manera en que se debía vivir, también desató una fuerte persecución en contra de los cristianos. Marco Aurelio miraba a los cristianos como cualquier otro cristiano de la época. Perdón, Marco Aurelio miraba a los cristianos como cualquier otro romano de la época. Eh, Fue necio, fue ciego a la verdad del Evangelio. Y es por eso que podemos ver que, que el Señor, que es una, entre paréntesis, no podemos ver la gracia y también el juicio de Dios en esto, de que no solamente, de que el Evangelio es algo que solamente Dios da a las personas por la fe y por humildad. No porque una persona sea muy sabia a nivel académico o muy ignorante, no es que sea impedimento para que una persona reciba el Evangelio. Puede ser una persona muy estudiada y muy inteligente, y aún así que se te muestren todas las pruebas evidentes de la fe cristiana, pruebas que no se pueden negar, y aún así tu corazón puede estar cerrado. Puede ser también una persona, igual para los que dicen, no, es que la fe cristiana es para ignorantes. Hay personas muy ignorantes y que tampoco creen. Y hay personas muy inteligentes que son creyentes fervientes. Entonces es algo que Dios da por su pura gracia. Dios salva a personas no fijándose en su intelecto, no fijándose en lo que pueden hacer, solamente lo salva porque Él quiere, no porque sean indispensables, no. Dios salva porque Él quiere hacerlo simplemente. Bueno, y podemos ver que Marco Aurelio, por más sabio que haya sido, no creyó el Evangelio y se le predicó el Evangelio por parte de Justino Mártir. Eso lo vamos a ver después, posiblemente. Bueno, Marco Aurelio miraba a los cristianos como cualquier otro cristiano de la época. Hay una referencia que Marco Aurelio hace sobre los cristianos en su libro de Meditaciones, donde se encuentra alabando la valentía de aquellos que están dispuestos a morir por causas nobles, porque según él y según la filosofía estoica, que es la que bajo la cual Marco Aurelio basaba su vida, eh, alababa lo que es todo producto de la razón. Entonces, Marco Aurelio alababa la valentía de aquellos que estaban dispuestos a morir por causas nobles, porque eso era producto de la razón. Pero después dice en su libro, no de terquedad como de los cristianos. Entonces, Marco Aurelio veía la fe cristiana como una terquedad. Marco Aurelio veía que aquel que se negaba a negar su fe, eh, que aquel que se negaba a negar su fe era un terco, por la fe cristiana. Si te negabas a dejar, si una persona se negaba a maldecir a Cristo,
y dejar su religión, prefiriendo la muerte en lugar de hacer aquello, era un terco para él. Otra cosa curiosa es que aunque este emperador filósofo alababa el uso de la razón, era también en extremo supersticioso, pues pedía siempre la dirección de sus adivinos y también pedía a sus sacerdotes paganos a que ofrecieran sacrificios por cada uno de sus emprendimientos, por cada uno de los asuntos que él hacía para el imperio. Durante los primeros años de su reinado hubo numerosas invasiones, hubo inundaciones, hubo epidemias y muchos otros desastres que aparecieron de repente y parecía que no tenían tregua alguna contra estas tierras. Y como es esperarse, pronto corrió la voz de que todo esto, era debido a la presencia de los cristianos que habían hecho arder la ira de los dioses. Ellos decían, todas estas cosas que nos están ocurriendo es por causa de esta religión que tiene a nuestros dioses en rabia y por eso nos están castigando a nosotros. Permiso. No hay indicios de que Marco Aurelio creyera esas supersticiones. Bueno, que no creyera que todo esto era debido por causa de los cristianos, pero aún así prestó su apoyo a esta ola de persecución para el castigo a los cristianos. Y parece indicar que también quería regresar el culto romano a los dioses paganos. Marco Aurelio era muy devoto de estas cosas y puede ver también en su libro de meditación, en el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que constantemente está exhortando a la adoración a los dioses. Al igual que Plinio, probablemente también pensaba que se debía castigar a los cristianos solamente por obstinación a las demandas del imperio de dejar su religión. Hay numerosos informes de martirios que fueron llevados a cabo bajo el poder de Marco Aurelio. Uno de los casos más conocidos es el caso del que vemos aquí, de la viuda llamada Felicidad y de sus 7 hijos. Es uno de los martirios más conocidos que se llevó a cabo en el tiempo en el que Marco Aurelio estuvo en el poder. Entonces, en aquella época, seguimos en el tema, ¿no?, de la viuda Felicidad y sus 7 hijos. En aquella época, las iglesias acostumbraban a que las mujeres que quedaban viudas, si así ellas lo querían, podían consagrarse a tiempo completo trabajando en la iglesia. Y que a su vez eso era un medio por el cual se le ofrecía sustento a estas personas, debido a que en aquella época era muy difícil para una mujer viuda sobrevivir por sus propios medios, más si una mujer anciana. Y también se hacía eso de que la mujer viuda trabajara en la iglesia, porque si se volvía a casar, y en especial si se casaba con un pagano, perdía mucha libertad de que como viuda tenía para servirle al Señor. Por eso muchas preferían quedarse en su viudez y sobre todo si eran ancianas, trabajar para el Señor en su iglesia a tiempo completo. Y eso era un modo en que la iglesia ofrecía para el sustento de estas mujeres. El trabajo de esta viuda llamada Felicidad era muy notorio en la región. Además de eso, tenía mucha oposición por parte de los sacerdotes paganos y es por ello que esos sacerdotes se pusieron de acuerdo para acusarle ante los tribunales a ella junto con sus 7 hijos. Me detengo un momento. Si alguna hermana aquí nos está viendo, no precisamente que sea viuda, ¿verdad? Pero note el ejemplo aquí de una mujer cuyo trabajo era muy notorio. Y como Dios dice en su palabra de que muchas veces, no siempre, pero muchas veces,
cuando un cristiano se hace notar, viene la persecución. Y en este caso lo podemos ver en el caso de Felicidad y sus 7 hijos. Su obra fue muy buena, el Señor la estaba usando, los sacerdotes paganos tenían envidia de ella y entonces se ponen de acuerdo para acusarle ante los tribunales. Esto no es para que si la persona que me está escuchando agarre miedo y no quiere servir, no. Más bien véalo como ánimo. Cuando la viuda, cuando ya esta viuda se encontraba frente al prefecto de la ciudad, ese trató de convencerla de que él dejara su fe, así como vimos en el caso de Policarpo, en el caso de Germánico, que el juez le decía, ten compasión de ti mismo, considera que ya eres un anciano, deja tu religión y ve de tu casa, ¿para qué estás aquí? El, el prefecto se encontraba haciendo lo mismo con esta viuda llamada Felicidad y trató de convencerla igual de que dejara su fe. Primero, este juez trató de convencerla mediante promesas y después mediante amenazas. Primero le decía esto y te voy a dejar libre y después, no quieres renunciar a tu fe, entonces fíjate que te voy a matar y que sí. ¿Qué contestó a todo esto esta viuda con 7 hijos? Le contestó que solamente que con esas promesas y esas amenazas con las que el juez le estaba haciendo, solamente se encontraba perdiendo el tiempo. O sea, ¿sabes qué? Con tus amenazas y tus promesas solamente pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque viva te venceré y si me matas en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Dice la valentía de esta mujer. Viva te venceré y si me matas aún en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Después de esto el prefecto trató de convencer a los hijos de Felicidad, mas ellas les decía a sus hijos que permanecieran firmes, que permanecieran fieles al Señor, a modo que ninguno de ellos vaciló ante las sugerencias de este prefecto. El registro de este interrogatorio, cuando llegó a Marco Aurelio, y después de haber llegado a Marco Aurelio, ordenó a diferentes jueces que dictaran sentencias sobre este asunto. ¿Por qué hizo esto Marco Aurelio? Para que cada uno de ellos sufriera un castigo diferente. Se tomaba nota de lo que se decía en el interrogatorio, se lo pasaban al emperador y el emperador decidía qué hacer. En este caso, le dio la orden a 7 jueces, dio la orden y fue mandada esto a jueces diferentes para que dieran maneras de castigo diferentes para cada uno. Otro mártir. Bueno, esto fue el caso de la viuda Felicidad y sus 7 hijos. Ahora, otro mártir conocido durante ese tiempo, ya lo mencionamos hace un momento, fue el martirio de un gran pensador cristiano llamado Justino. Igual, este martirio fue dado bajo el tiempo de Marco Aurelio. Justino mártir, como lo conocemos ahora, tenía una escuela en la ciudad de Roma donde enseñaba lo que él mismo llamaba la verdadera filosofía, es decir, el cristianismo. Justino mártir era un filósofo. Permiso. Justino mártir era un filósofo y entonces él en la ciudad de Roma tenía una escuela. En los filósofos en aquellos tiempos siempre se manejaban por escuelas. Había la escuela de los estoicos, la escuela de los epicúreos, etc. Y ahora, pues aquí tenemos la escuela de Justino mártir, donde él enseñaba el cristianismo y refutaba las malas enseñanzas o la manera errónea con la que el pueblo veía al cristianismo.
le decían, no, no es así, y les explicaba cómo la verdad, y también enfrentaba a los pensadores ahora sí educados de la época, que criticaban la fe cristiana. El pueblo solamente criticaba la práctica. Los pensadores paganos criticaban las doctrinas de la Biblia y las querían ridiculizar. Y pensadores como Justino se dedicaban a dejar y poner en alto la Biblia, las doctrinas cristianas sobre las enseñanzas paganas. Entonces, fue debido a un debate que Justino Mártir tuvo contra un filósofo llamado Crescente, donde Justino dejó claramente visible el pensamiento cristiano como ganador a lo que el otro filósofo le decía. Prácticamente humilló a este filósofo pagano, Crescente, que era de la escuela cínica. Entonces, debido a la humillación que Crescente sintió ante Justino, fue y acusó a Justino a los tribunales. Ah, me ganaste, ahora te voy a ir a acusar. Es lo que debe haber pasado por su cabeza. En el año 163, Justino, junto con 6 discípulos suyos, fueron llevados ante el prefecto Junio Rústico, quien había sido uno de los maestros de filosofía de Marco Aurelio, posiblemente de la filosofía estoica. El prefecto Junio, como se solía hacer, insistió a Justino y a sus discípulos a que vieran la necedad de su fe y que la abandonaran. Pero Justino valerosamente contestó que él mismo, tras haber estudiado toda clase de doctrinas, había llegado a la conclusión de que la doctrina cristiana era la verdadera y que por tanto no estaba dispuesta a abandonarla. Un pensador, una persona inteligente, una persona letrada, que había estudiado todo tipo de filosofías, llegó a la conclusión de que el cristianismo era la verdad. Obviamente esto no fue por su intelecto, fue por la gracia de Dios, pero aún así con su mente lógica llegó a la conclusión de que el cristianismo era la verdad y que no estaba dispuesto a abandonar esa verdad. Entonces, cuando el juez le amenazó de muerte, ellos le contestaron que su más ardiente deseo era sufrir por amor de Cristo y que si en dado caso de que se les matara, les estaría haciendo un gran favor. Bueno, si me matas, me estás haciendo un favor, es lo que le decían a este juez. El deseo de su corazón era sufrir por el amor de Cristo, por amor de Cristo. Como es de esperarse, el prefecto ordenó que estos hombres fueran llevados al lugar donde se llevaban a cabo los castigos y después de estos hombres fueron azotados y finalmente decapitados. Eso fue lo que aconteció con estos hombres. Ahora, otro caso de los que se vieron en la época de Marco Aurelio. Ya estoy quedando un poco ronco aquí. Permiso. En el año 177, las iglesias de Lyon y Viena le escribieron una carta a le escribieron una carta a las iglesias de Frigia y Asia Menor. En esta carta mencionaban que al principio en estas ciudades la persecución solo consistía en algunas prohibiciones que tenían que ver más bien en que no se presentaran en lugares públicos. O sea, no te queremos en ninguna plaza, no queremos cristianos en las plazas para hacer su alboroto. Esas eran algunas de las prohibiciones con las que tenían en sus ciudades. Pero después mencionan que la comunidad comenzó a perseguirles, después, o sea, primero fueron no queremos a los cristianos en lugares públicos, pero después el pueblo, la plebe, como se les dice,
comenzó a perseguirles, comenzó a insultar a los cristianos y hasta apedrearlos. Entonces, varios de estos cristianos fueron presos. Varios de estos cristianos fueron presos y llevados ante el gobernador. En ese momento, entre la multitud, un hombre llamado Betio Epágato se ofreció para defender a los acusados. O sea, él no tenía nada que ver ahí, pero en ese momento este hombre Betio Epágato se ofreció para defender a esos acusados. Entonces el gobernador le preguntó, a ver, ¿tú eres cristiano? A lo que Betio le respondió afirmativamente. Respondió que sí era uno de ellos, era un cristiano. Entonces el juez inmediatamente le ordenó que fuera llevado junto a aquel grupo que también iba, que para, le ordenó que fuera llevado a aquel grupo para ser acusado también. Lo mandó no para defenderlo, sino para que también fuera acusado junto a ellos. Estas ciudades que ya mencionamos no estaban del todo listas para la persecución y mucho menos para el martirio, para presenciar actos de martirio. En esta carta se dice que la persecución llegó a estas ciudades como relámpago, o sea, de la nada se empezó a desatar la persecución. De pasar unas pequeñas provisiones, ahora ya encontrarse a punto de un martirio. Por eso mismo, en la misma escena anterior donde Betio fue mandado a ser juzgado junto con aquel grupo que quería defender, en esta misma carta dice que fueron alrededor de 10 personas los que fueron débiles. Y como dice en la carta esta, y salieron del interior de la iglesia como abortos. O sea, se acobardaron, denunciaron a su fe y para salvar sus vidas. Pero aguarden, algo va a pasar con esos que salieron como abortos, con algunos de ellos. Ahorita lo veremos a continuación. Dice, los demás que permanecieron firmes y mientras los demás que permanecían firmes y mientras más estos permanecían firmes, entre más firmes estaban, más la ira del juez aumentaba contra ellos. El juez ordenó que se hiciera una tortura pública de este grupo. Se dice de un personaje llamado Santo, al que le preguntaban cosas mientras le torturaban. Y mientras la tortura de este personaje llamado Santo le preguntaban cosas y él solamente contestaba, soy cristiano. Y le seguían preguntando cosas y decía, soy cristiano. Y entre más le preguntaban, más firme y valeroso se veía diciendo solamente soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y de modo que los torturadores no pudieron hacerle decir ninguna otra cosa más que eso. No le sacaron palabra alguna más que el decir soy cristiano. Se dice que la cárcel estaba tan llena que muchos morían por asfixia antes de que llegara la hora de ser torturados. Algunos de los que habían negado su fe, o sea, de los que se mencionan que fueron como 10 que salieron de la iglesia como abortos, algunos de los que habían negado su fe, al ver el ejemplo tan valeroso de sus hermanos, que no se doblegaron ante torturas tan fuertes, al ver ese ejemplo, ellos volvieron a su fe, a la fe que habían negado y murieron también como mártires. La más destacada de estas historias, voy a corregirle aquí, la más destacada de estos mártires fue una mujer llamada Blandina. Aquí. Fue una mujer llamada Blandina, la cual era una mujer débil. Primeramente, pues en su fe porque renunció, pero después, no solamente era débil, así, ya después mostró una fortaleza tremenda. Pero se refiere aquí que era una mujer débil, frágil,
de complexión frágil de su cuerpo, por la cual los hermanos temían mucho por ella, de lo que le pudieran hacer. Cuando Blandina le llegó el momento de ser torturada, mostró una resistencia tal que hizo que los verdugos se turnaran para sus castigos hacia ella, o sea, que se cansaban y les tenían que pedir relevo. Es que ya me cansé, sigues tú, y así. Mostró una resistencia tremenda que yo pienso que pues ha de haber sido algo sobrenatural que el Señor le dio en ese momento como testimonio. Cuando varios, cuando varios mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada en un madero en medio de estos mártires, y desde ese lugar Blandina aún les animaba y les alentaba a permanecer firmes. Esta mujer fue torturada de varias maneras. Primero fue azotada, después hicieron que las fieras la mordieran, después la sentaron en una silla ardiente, una silla pues donde los quemaban. Seguido de esto, la encerraron en una red e hicieron que un toro la corneara. Fíjese nada más, qué tremendo. Y como en medio de tales torturas, Blandina seguía firme. Las autoridades romanas finalmente ordenaron que se le degollara, que se le cortara la cabeza. Pero fíjense este ejemplo tremendo de una mujer de complexión frágil y hizo sudar la gota gorda, por decir así, a sus torturadores ante tanto castigo. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que se vio en materia de mártires en el tiempo de Marco Aurelio. Recordemos que abarcó del año 161 al 180. Ya para ir aterrizando en este tiempo, en esta hora, vamos a ver ya este es el final, hacia el fin del segundo siglo. Ya estamos cerrando, hermanos, lo que fue el segundo siglo de la iglesia. El fallecimiento de Marco Aurelio tuvo lugar en el año 180. Después de esto tomó lugar eh, una persona, un emperador llamado Cómodo, perdón, que estuvo también como gobernando junto con Marco Aurelio desde el año 172. Muere Marco Aurelio, ahora pasa al lugar principal Cómodo, perdón. Durante el tiempo en que Cómodo estuvo en el poder, bajó aparentemente la persecución, aunque seguían habiendo martirios en alguna que otra ocasión. Después de la muerte de Cómodo, hubo un periodo de guerra civil donde los cristianos gozaron de libertad por un poco de tiempo, de relativa paz, un poco de tiempo. En el año 193 entra al poder una persona llamada Septimio Severo. Al principio de su gobierno hubo paz, pero avanzando el tiempo también se convirtió en un perseguidor de cristianos. De él vamos a ver más adelante en alguna próxima ocasión. La posición de los cristianos en el segundo siglo fue muy precaria. Fue muy precaria en la condición de los cristianos en el segundo siglo. No siempre se les perseguía. Cuando se les perseguía, era de manera local. Es decir, en algunas partes del imperio sí se les perseguía y en otras no. Todo surgía de manera repentina, que era cuestión de que la iglesia brillara por su presencia en un lugar y que alguien con suficiente odio hacia los cristianos los acusara a los tribunales. El desmentir los rumores paganos hacia el cristianismo y compartir la verdad del evangelio era una tarea de vida o muerte. Y precisamente a esa tarea se dedicaron algunos de los mejores pensadores con la que la iglesia contaba. Uno de ellos fue Justino Mártir,
que posiblemente vamos a adentrar más en lo que Él hizo para analizar sus enseñanzas. Pero bueno, hermanos, hasta aquí dejamos este estudio. Esperemos en el Señor que el siguiente jueves podamos volver con la continuación. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Espero que ya sea bendición para su vida y que el Señor use esta información para alentarnos. Oramos, Señor, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esto que nos permites ver de la historia. Señor, pues en tu soberanía tú permitiste todas estas cosas, Señor. Vimos, leímos del dolor que estas personas sufrieron, Señor. Padre, dolores que ninguno de nosotros hemos sentido jamás, que quizás muchos de nosotros no queremos sufrir. Pero Padre, tú permitiste eso en ese tiempo, Señor. Y sabemos, Señor, que estos dolores que estas personas padecieron fueron dolores temporales, Señor, temporales, que no se comparan al gozo con el que estas personas están teniendo contigo en estos momentos, Señor. Padre, ayúdanos a valorar el lado eterno de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a valorar nuestra alma eterna, Padre, y no vivir nuestras vidas solamente por lo material, Señor. Que sea lo que sea, Señor, que usted tenga para nuestras vidas. Si usted quiere que moramos, Señor, muy, muy ancianos o jóvenes, Señor, sea como usted quiera, Señor, de la manera que usted quiera, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, hermanos.